maldad, locura, anormalidad. Todas estas variables son resultados que realmente no están relacionadas de forma directa con lo que sería la enfermedad, los síndromes, elementos semejantes relacionados con la salud. Son términos muy complicados de entender, de definir y en última instancia de determinar en términos clínicos. Lo importante es entender el cuadro de lo que sucede, digamos construir el caso y a partir de eso entender los mecanismos de las tres dimensiones que están relacionadas con todo ello. La primera, como hemos visto, la neurobiológica. La segunda sería la interrelacional, la que tiene que ver con el entorno, con cómo impacta el entorno en nosotros, las condiciones de la educación, etc. La tercera sería finalmente nuestra conducta, que revela nuestra conducta y qué detonantes se producen fuera en un feedback con el entorno, en una retroalimentación. Reduciéndolo a estas tres dimensiones, es importante reseñar que la ciencia, es decir, las investigaciones científicas, los análisis objetivos con resonancia magnética funcional, con técnicas de neuroimagen y todo eso está revelando que realmente el cerebro de una persona con una respuesta específica que podríamos englobar en términos de maldad, de locura, etcétera, etcétera, o de radicalismo, se comporta de forma diferente a lo que consideramos un cerebro neurotípico normal. Y esto se debe a unos mecanismos que están relacionados con factores que, aunque no engloban de forma precisa, determinante, específica o definitiva en lo que sería un comportamiento, por ejemplo, antisocial o en una psicopatía, ya que son cosas mucho más difíciles de entender, hay unos síntomas, unos rasgos, unos signos, una personalidad que hay que entender, etcétera. Sí es verdad que son factores que intervienen, intermedian y a veces incluso precipitan comportamientos e incluso definiciones de personalidades que serían radicales, que serían aquellos que consideramos los malos, ¿no? Aquellos que en la sociedad generan un mal o un comportamiento lesivo. La corteza prefrontal, en la zona ventromedial, dorsolateral, por ejemplo, están regulando cómo nosotros inhibimos aquellas emociones negativas que inciden en nosotros y de forma instintiva nos llevan al impulso. También están relacionados con los valores éticos, con cómo nosotros procesamos aquellas cosas que se supone que son correctas a nivel social y que entran en conflicto con nuestros deseos primordiales, ¿no? Es importante entender tres perfiles relacionados con la psicopatía, pero que no siempre llevan a la psicopatía. Lo que ocurre es que cuando hay hechos concretos relacionados con la psicopatía, se pueden englobar en perfiles para entender bien, como he dicho, el caso, para construir el caso y, en última instancia, para adquirir esa información relevante para hacer un informe forense de la persona, del perfil, del asesino, de la persona que está implicada en el crimen o en el hecho, ¿ok? El perfil 1 es muy conocido, es el parafílico, el que está relacionado con los impulsos que no se inhiben, como he dicho, con comportamientos sexuales anómalos y lesivos. Esto es muy importante. Un comportamiento que no es lesivo para nadie no se podría considerar patológico, ya que no crea ningún tipo de daño, ¿ok? El parafílico está bastante conocido, es bastante conocido. Tenemos, por otro lado, un perfil muy interesante, que es el perfil narcisista. Es muy famoso por englobar básicamente un deseo desmedido, una incapacidad para empatizar con el otro y sobre todo esa forma utilitarista de manejar el entorno y manejar a los sujetos, como si fueran objetos. Convierten a los sujetos en objetos. El perfil narcisista no es que sea demasiado común, pero es verdad que lo podemos observar de forma habitual. Pero hay un perfil en concreto que está relacionado con los valores sagrados y con una hipofuncionalidad en la corteza prefrontal relacionada con el suicidio o con las ganas de matarse a sí mismo. Y tiene que ver con el mesianismo. El perfil mesiánico está relacionado sobre todo con esa incapacidad que tiene neurológicamente por los mecanismos cerebrales que están en funcionamiento del sujeto de no condicionarse a la propia muerte. Se ha demostrado a través de investigaciones que aquellas personas que están predispuestas a morir por algo sagrado, por una cuestión que es más grande que la propia persona, por una gran causa, ¿no? Por una cuestión mesiánica, estas personas tienen hipofuncionalidad en ciertas partes de la corteza prefrontal, concretamente ventromedial con la dorsolateral. Esta relación mutua no se ejecuta de la forma activa que se produce en una persona con un
cerebro normal o una persona neurotípica, ¿no? Y esto puede llevar precisamente a la construcción del perfil de la persona mesiánica, a la producción de una actividad, de un comportamiento lesivo para la sociedad, lesivo para sí mismo, porque está implicada la condición de autolesionarse para lesionar a otros. Y, por otro lado, esa incapacidad para tener empatía, esa incapacidad para ponerse en la situación de otra persona y también esa capacidad que tiene de sentir placer con el sufrimiento ajeno. Es decir, cuando se conjugan estos factores, se da una condición global, psicopática, mesiánica, que sería la respuesta con respecto a los hechos acaecidos, ¿no? De alguna forma hay un porcentaje social bastante elevado relacionado con la psicopatía. Se piensa que el 1% de la sociedad tiene cierta condición o carácter psicopática.